Gracias por los aplausos, pero mejor aplaudan después, dependiendo cómo presente. Em, yo les voy a presentar someramente cuáles son las cosas que se saben de las cosas farmacológicas que uno puede hacer con un paciente que está con fatiga. Em, resumí esto en dos aspectos, porque la verdad es que ponerles una lista de medicamentos al frente es bastante simple. Pueden tomarle una foto y ver si es que aquí, como hay hartos pacientes, si han probado estas cosas con ustedes o no. Pero mucho más importante que eso es revisar un poco el nivel de evidencia que existe que estas cosas funcionen. Ojalá si funcionan al corto, al mediano, al largo plazo, y también de cuándo está indicado usarlas o no. Porque uno siempre con las intervenciones que hace puede echar a perder algunas cosas tratando de mejorar otras. Vamos con esto. Lo primero tiene que ver con el estudio etiológico. Cuando nosotros estudiamos un paciente que está con fatiga, tenemos que tener claro o tratar de establecer lo mejor posible cuál es la causa de este síntoma. Como en todas las enfermedades mentales o enfermedades cerebrales, si quieren, las causas suelen ser multivariadas. Es muy raro que exista una lógica lineal en nuestros síntomas. Y aquí puedo poner ejemplos bien duros. Una persona, tomando en cuenta ahora lo que contó aquí una paciente al comienzo de la sesión, ¿no? Una persona con una lesión cerebral de exactamente el mismo tamaño y en el mismo lugar tiene distintos síntomas que otra persona con la misma lesión, del mismo tamaño, en el mismo lugar. Eso hace que rápidamente se amplíe entonces el modelo que nosotros tenemos que mirar a la hora de leer cuál es la causa de esto o cuál es la causa de esto otro. Entonces, si nos llega un paciente con fatiga, nosotros tenemos que sí o sí analizar las múltiples causas y no solamente asumir de lo que nos está contando el paciente es la causa o asumir rápidamente que, por ejemplo, esto puede ser por una enfermedad multiinfarto o por un infarto cerebral en particular o porque se pegó en la cabeza. ¿Qué cosas son las que tenemos que descartar? Enfermedades cardiopulmonares. Aquí lo más importante, insuficiencia cardíaca, la insuficiencia bronquial crónica, los fumadores crónicos padecen de esto. Personas que tengan apnea obstructiva del sueño, es muy bueno hacer un estudio del sueño. No solo porque estas condiciones pueden ser la causa de la fatiga crónica, sino que también, si es que alguien viene con fatiga crónica y además tiene esto, se agravará la fatiga crónica. El estudio endocrino metabólico, buscando todas estas cosas. La tiroides, saben, tienen que tener exámenes de tiroides de vez en cuando. Paciente con fatiga crónica que tiene un estudio normal, debiera hacerse estudio tiroideo por lo menos una vez al año, porque se le puede alterar la tiroides como cosa secundaria de la fatiga crónica. Y va a ser entonces una causal más o un perpetuante en la situación de la fatiga. Hemato-oncología. Estudiar cáncer, estudiar las anemias, infecciosos, muchas cosas. En Chile en particular, jóvenes, tenemos que estudiar el VIH, se están infectando mucho los jóvenes chilenos. En lo reumatológico, muchas cosas que estudiar. La fibromialgia es un constructo diagnóstico que se basa en como uno de los síntomas fundamentales del dolor, pero también la fatiga. Es una de las causas de fatiga no explicada, fatiga idiopática, la fibromialgia. Trastornos psiquiátricos primarios como los trastornos del ánimo, los trastornos de ansiedad, los trastornos por somatización, también cursan con fatiga crónica y hay que estarlo estudiando. Muchos de ellos tienen tratamientos específicos y por lo tanto, si que fuera secundario eso, la fatiga podría mejorar. Neurológico, menciona aquí la esclerosis múltiple, pero también está obviamente toda la enfermedad vascular cerebral. El uso de medicamentos que provocan fatiga. Aquí en Chile somos pero campeones para utilizar benzodiazepinas, hipnóticos, relajantes musculares, todos remedios que estimulan el sistema GABérgico que aquí son usados de una manera horrorosa. Entonces, pienso que somos campeones en el uso de la estimulación de ese sistema neuronal que se llama sistema gamma de ácido gamma-aminobutírico GABA. Es el mismo sistema que estimula el alcohol, entonces le están dando a una persona una piscola en la mañana, una piscola a mediodía, 2 piscolas en la noche. ¿Y cómo no va a andar fatigado? ¿Ya? Después de un tiempo eso ya no sirve para regular los síntomas ansiosos, pero tenemos todos los efectos colaterales de esa medicación y que puede ser, por ejemplo, la fatiga. Aquí mencioné las benzo, antidepresivos que provoquen fatiga son de una familia de los antiguos que ya no se usan tanto, así que es menos frecuente. Los relajantes musculares actúan igual que las benzodiazepinas y las piscolas. Los antihistamínicos son remedios que se usan para las alergias.
Y aquí remedios para la presión arterial. Los opioides están más sujetos a control, es más difícil usarlos, pero también vemos muchos pacientes que se quejan de fatiga, pero que están, por ejemplo, tomando Dramal o que tienen parches de morfina o de opioides puestos para tratar otras cosas. Sustancias. Aquí no me refiero a las guaguitas estas que uno compraba antes en las micros, en Chillán había hartas de esas, las rosadas y las blancas, sino es el nombre que usan los gringos para hablar de las drogas. Existen, fuera del alcohol, muchas otras que provocan los síntomas de fatiga. La marihuana es uno de los efectos colaterales más claros que tiene el uso de la marihuana. Si ustedes leen los estudios del uso de la marihuana medicinalmente, puede que haya algunas cosas en que le va bien, pero lo que está claro es que a las pocas semanas aparece la fatiga como un efecto colateral del uso de la marihuana. Entonces hay que poner en el balancín que es mejor. Bueno, una vez estudiado esto, nosotros podemos sentarnos en la mesa y decir, bueno, ¿cómo vamos a tratar farmacológicamente al paciente? ¿Esto por qué? Porque si hay cualquier condición de estas, que ya sea la causante de la fatiga crónica, el agravante o perpetuante de la fatiga crónica, hay que tratarlo. ¿Y por qué? Porque si bien para la fatiga podemos tener un arsenal farmacológico que funcione más o menos, ninguna de estas cosas está demostrada que funcione en el mediano y en el largo plazo. Ninguna de estas. De hecho, las intervenciones de los colegas que estaban presentando tienen mucho más evidencia. Intervenciones kinesiológicas, intervenciones de deporte, de activación sensorial, de terapia ocupacional, tienen mucho más evidencia en la fatiga crónica que cualquiera de estos remedios. Pero repasémoslo. ¿Los antidepresivos tienen una cabida? Claro que sí. Existen antidepresivos que son sedantes y existen antidepresivos que son activantes. ¿Podemos usar antidepresivos activantes para alguien que está fatigado? Sí. Y le va a ir bien sobre todo si es que la causa de la fatiga es una depresión. Pero si la causa de la fatiga no es una depresión, es una lesión cerebral puntual, estamos frente a un paciente que tiene una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad de Alzheimer, y ahí está fatigado, los antidepresivos van a servir de harto poco. Los más usados, sertralina, fluoxetina, bupropión. El bupropión tiene una propiedad activante, que por eso es que ha entrado aquí como en la ecuación más que los otros, pero ninguno tiene evidencia en mediano y largo plazo. El uso de estimulantes. El modafilino, metilfeniato, este es el Ritalin, Aradix, o cualquiera de estos, las anfetaminas, la dexanfetamina, hay hartas de estos estimulantes. ¿Funcionan? Bueno, funcionan como darle un café al paciente. ¿El café funciona para esto? Sí, funciona. Démosle entonces un café en la mañana. Después de 2 semanas va a querer ser 2 cafés en la mañana, ya no va a funcionar tanto el café. Después de 2 meses van a ser 4 cafés en la mañana, después uno al almuerzo, porque el bajón post-café es súper pronunciado. Y después en las mañanas va a ser peor, porque va a ser tantas horas que no ha tomado café que vamos a tener que darle el jarro entero de café. Y después va a empezar con los problemas colaterales asociados al uso de café. La gastritis, que le sube la presión arterial. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Los estimulantes tienen un efecto muy al corto plazo. Pueden ser usados como SOS para salvar una situación, pero a largo plazo definitivamente no sirven porque el paciente hace tolerancia a estos remedios. Pero imagínense ustedes que tenemos nosotros organizado una intervención de terapia ocupacional o una intervención kinesiológica y necesitamos darle un empujón al paciente para que empiece a ir. Ahí es distinto, es parte de una estrategia. Nosotros vamos a decir, bueno, los primeros 2 o 3 días de terapia ocupacional usémoslo para sacarle a la cama, pero después retirémoslo, porque si no vamos a tener remedio pegado por siempre y no sirve para siempre. ¿Okay? Otros remedios que se han probado, la melatonina en pacientes que tienen problemas con el ciclo sueño-vigilia, el uso de corticosteroides, este se ha probado mucho en toda la parte reumatológica, de pacientes con enfermedades reumatológicas que cursan con fatiga crónica. Tiene un problema parecido al de los estimulantes, que tiene un efecto que se va perdiendo con el tiempo y después tenemos instalado un remedio que produce otros efectos colaterales. Actualmente está de moda la estimulación cerebral desde afuera. Hace 10 o 15 años atrás era a través de estimulación magnética transcraniana. Estuvo muy de moda. En el departamento de psiquiatría compramos nuestra máquina, la usamos, estimulamos a la gente. La evidencia se ha ido apagando, como las buenas modas. Ahora no, la verdad está media botada la máquina, la tenemos ahí porque el efecto es muy leve y a largo plazo tampoco es muy bueno. Y ahora está de moda esta otra, que es parecido, pero en vez de magneto por corriente, en corriente baja intensidad, se estimula el cerebro, tiene un efecto que dura alrededor de 1 hora post-estimulación, después se extingue. Hay harta investigación dando en esto, se los menciono, quizás vaya a ser algo en el futuro, hoy día son voladeros de luces nomás. Y esto es lo que tenemos. Quiero recalcar el punto básico aquí, que
en todas nuestras enfermedades mentales o enfermedades cerebrales, tenemos el problema de que son multicausales. Entonces tenemos que primero mirar la multicausalidad, ver qué tanto está pesando cada una de las cosas, ¿ya? Es cierto que si le pegaron en la cabeza, ese factor va a ser importante, pero puede tener cualquiera de estos otros también que podemos modificar. Por último, una terapia farmacológica sin el desarrollo de una estrategia de intervención social, esto es, kine, terapia ocupacional, recondicionamiento de la red, tiene poco sentido, sobre todo a largo plazo. Y van a tener problemas a largo plazo si instalan estos remedios de manera indiscriminada. Eso quería decir. Muchas gracias.